recuperar Chile para los chilenos. La Intendencia no autoriza la marcha antimigrantes convocada en Santiago. Vamos a hablar de los movimientos que estarían detrás de esta marcha. Incluso una de las personas llamó a ir armado a esa manifestación. Qué locura, no te Así creo. es, tenemos invitados para hablar de este tema. Queremos tu opinión a través de las redes sociales. Vamos a la nota y luego lo conversamos. A gritos les han dicho que no son bienvenidos. Que hay que cerrarles la puerta, pues definitivamente no quieren más migrantes en sus países. Son grupos nacionalistas de diversas partes del mundo, principalmente Estados Unidos y Europa, que han organizado polémicas marchas anti-migración. Y ahora Chile apareció en este mapa. Este es el afiche de la denominada Marcha por la Chilenidad convocada para este domingo 11 de agosto en 15 ciudades a lo largo del país. Con el lema Recuperar Chile para los chilenos, organizaciones nacionalistas como el Movimiento Social Patriota, conocido por sus polémicas intervenciones contra los migrantes, el aborto y la comunidad LGTB, convocaron a esta manifestación para terminar con el ingreso de extranjeros. Cerrar fronteras para hacer un inventario, es decir, qué hay y qué no hay, quién entra y quién no entra. El migrante como persona no tiene ninguna culpa, pero lamentablemente está perjudicando el estilo de vida y la forma de vida que ya era precaria de los chilenos. ¿Se está discriminando a los extranjeros? Podríamos decir que se elige o se prefiere primero a los chilenos. Dicen que no es una marcha en contra de los inmigrantes, pero a la vez piden que los chilenos tengan derechos por sobre los extranjeros que llegan. Fue la agrupación Aún Tenemos Patria Ciudadanos, creada hace algunos meses, quien pidió la autorización a la Intendencia. Si nosotros dejamos que entren cierto número de inmigrantes, que es harto, al sistema público, es obvio que va a colapsar. De inmediato se encendieron las alarmas de organizaciones sociales, parlamentarios y autoridades. Detrás de esas políticas anti-inmigración, a veces hay sentimientos de odio, de xenofobia. Eso no lo queremos en Chile. ¿A usted le acomoda o le incomoda? No, no me acomoda. Es abiertamente racista, es abiertamente xenófoba, es basada en mentiras y legitima, ¿no?, ciertas prácticas que se han visto, ¿no?, en Chile, de violencia contra la población migrante. El tema se agudizó aún más cuando aparecieron convocatorias para una contramarcha antifascista y adherentes a la marcha por la chilenidad como Sebastián Izquierdo, vocero de Capitalismo Revolucionario, y que en su Facebook tiene esta foto. Hicieron un llamado a llevar armas, llamado que el ministro del Interior calificó como un delito. Yo digo que esta gente que se llama... Exactamente, pues, porque para que sea una marcha pacífica necesitamos ir armados porque estas personas nos quieren matar. Esto no es ilegal. No es ilegal. Yo lo porto todos los días, me ve Carabineros, me ve la gente de estudio en el Duoc. Pero eso también puede ser un tipo de arma. Para defenderse, claramente. Pero también para atacar. O sea, nosotros no pretendemos atacar a nadie. Nosotros hemos sido los que hemos sido atacados. Pero un arma puede ser una pistola. Pero eso es ilegal en Chile. Razón suficiente para que varios pidieran que la Intendencia rechazara la manifestación. Finalmente, tras diversas reuniones con los convocantes y carabineros, decidió prohibirla. Es una marcha en la cual algunos llaman a la violencia, algunos llaman a portar armas, algo claramente que es un delito y que no corresponde. Había un ánimo de violencia, no de reivindicación de ninguna causa, sino que de enfrentamiento que nosotros no podemos permitir. Esta venezolana de apenas 19 años viajó sola a Chile en busca de mejores oportunidades y se enteró por nosotros de la convocatoria a esta marcha. No conoces a nadie y que luego te manden para tu país o que te digan que no eres bienvenido, esa vaina a ti te devuelve, te llega bastante. No es la primera vez que ocurre algo así en nuestro país. Estas imágenes son de Antofagasta en 2013, una marcha anti-inmigrantes con baja convocatoria. Para este domingo, los organizadores, a pesar de la no autorización de la intendenta, aseguraron que al menos se reunirán en Plaza Italia. Ahí está, esa es la nota, y le insisto en la invitación a que comparta con nosotros su opinión con respecto a esta marcha. Acá en el estudio está William Pierre, ¿verdad?, de origen haitiano. Por supuesto se está oponiendo a este movimiento. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Pronuncié bien su nombre? William Pierre.
William Pierre. Muchas gracias. Perfecto. Y también está en cuarta cámara, estamos con Pedro Guzmán, vocero del Movimiento Social Patriota, y también Claudia Navarro, vocera de los estudiantes universitarios y vicepresidente del Partido Movimiento Social Patriota. Me gustaría partir por ustedes que están ahí en cuarta cámara para que nos expliquen el origen de esta marcha y qué es lo que buscan y cómo han sentido las críticas, y para que nos expliquen un poco la visión que tienen para proponer esto. Primero que todo, buenos días. Hola. Bueno, la convocatoria de la marcha siempre fue en contra de las leyes migratorias. Nunca fue anti-inmigrantes, nunca fue en contra de los individuos. Nunca hemos convocado a amedrentar a personas por su estado de migrante. Siempre fue en contra de las leyes que nos rigen y de las políticas públicas que se están tomando en torno a la migración. ¿Ya? En cuanto a las críticas, yo entiendo por qué se podría tomar cierta postura en contra de la marcha y por qué se podría condenar, ya que se ha vendido este tema como si es anti-inmigrante, cuando no lo es. Y en realidad es lo que queremos aclarar. Claudia, hoy te damos la bienvenida también a Pedro Guzmán. Guzmán, Pedro, ¿de dónde es el apellido Guzmán? Hola a todos. Hola, Pedro. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido. Antes que todo, muchas gracias por la oportunidad. Correcto. De hecho, Guzmán es el apellido de mi madre. ¿Sí? Es el apellido de mis abuelos también, porque fue quienes me criaron. Sí. Usted es Pedro Pérez, ¿no? Sí, ningún problema. De hecho, me gusta mucho el apellido. Si el problema no fue ese. ¿No el apellido Pérez? No, que están preguntando, pero originario de dónde es, eso quería preguntarte. Obviamente el apellido es alemán. Alemán, Y ya. les cuento que me imaginé que se iba a hacer la primera pregunta, así que se la voy a responder de antes. No, si no estoy preguntando, pregunté nomás de dónde era el apellido No, Guzmán. yo le respondo, no se preocupen. Sí, lo que pasa es que... A ver, ¿le quiere responder? Miren, a ver, los procesos migratorios hoy en día no son los de hace 100 años, hace 50 años o hace 20 años. Los procesos migratorios han sido totalmente distintos a lo que está aconteciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque son procesos artificiales. Ustedes entenderán que incluso durante la dictadura o el gobierno militar, cuando la gente salió del país, salieron 30.000 personas en total. ¿Y cuál fue el resultado? Imagínense las crisis que se formaron en diferentes partes. Hoy en día, según el INE, tenemos 1.200.000 inmigrantes entrando y que ni siquiera están totalmente regulados. Ese es el gran problema. Aquí no estamos contra Pierre ni estamos contra ningún migrante. Estamos en contra de las leyes migratorias. Pero mejor que no entren, dice usted. ¿Disculpa? Mejor que no entren, dice usted. Mejor que no entren, ¿quiénes? Los inmigrantes. Esa es la pregunta. ¿Se lo pregunta ¿Quién? usted? Sí, la pregunta es ¿quién? Y te digo quién, por ejemplo, aquellos que cometen delitos, aquellos que no vienen a aportar a la nación o aquellos que son un peso social. ¿Pedro? ¿Por qué? Porque ni siquiera los chilenos tenemos resueltas nuestras cosas más básicas. Pero solamente un dato, el 1% de las personas que hoy día están privadas de libertad son inmigrantes. Vamos a ir, estamos arreglando un tema afuera, mientras hablamos con Pedro, también se mezcla porque ellos yo creo que tienen algo súper claro y que es respetable, que la marcha, o sea, en términos de que la marcha no está abocada contra los inmigrantes, sino que ellos están poniendo el foco contra la ley que restringe la llegada de inmigrantes, ya, que es un tecnicismo, perdona. No, a mí también me parece que es una manera de... Déjame terminar. Lo que pasa, o sea, voy a devolverme, más que allá de respetar. Lo que quiero decir es que es legítimo querer proponer algo con respecto a la ley, que todos sabemos que además no está bien planteada. Eso está bien. Pero automáticamente se suman una cantidad de personas, porque yo veía aquí a un joven que estudia en el Duoc, que decía, nos quieren matar. Los inmigrantes nos quieren matar. Entonces, hay que hacerse responsable, yo creo, cuando uno organiza una marcha, y esa es la pregunta, de que automáticamente se van a ir sumando otras instituciones u otras organizaciones que van a querer también poner sus puntos, y es lo que ha pasado ahora. Sí, a ver, quiero hacer unas pequeñas correcciones. No es el 1% de la población penal, son el 6%, 5.296 personas, según la institución de Gendarmería de Chile. Representan, de hecho, una de las principales fuentes de narcotráfico. No estoy diciendo que todos los migrantes lo sean, pero hay que ser riguroso con las estadísticas. Segunda cosa, no, yo tengo otra estadística. No es así, Jürgensen. Perdón, discúlpense. Yo le quiero pedir un favor. Para que todos nos escuchemos, que termine la frase allá en cuarta cámara y después vamos nosotros y así cada uno se escucha y podemos entendernos en los argumentos para poder llegar a un buen término de la conversación. Gracias, Tonka. Mira, es para todos lados, porque así todos ganamos. Sí, nos escuchamos. Por favor, continúe. De hecho, aquí, respecto a la marcha, nosotros no tenemos nada que ver con este joven que llamó a las armas. Eso no es real. De hecho, ni siquiera adscribimos a su ideología.
es una cuestión que eso no se puede controlar. Si no, dígale a las marchas de los globalistas de izquierda, por ejemplo, que derechamente salen a causar cualquier tipo de desmán y nadie les dice nada. Nosotros íbamos a salir pacíficamente. ¿Y saben cuál fue el resultado? La prohibición. ¿Saben por qué? Porque hay gente que le molesta. Esto conviene a determinados grupos económicos, a ONG y a gente que ni siquiera está viviendo la migración. Porque, Jürgensen, yo te digo inmediatamente que tú no vives donde nosotros estamos metiéndonos, en las poblaciones. Ya. Tú no vives el Transantiago como lo vivimos nosotros. Ya. Tú no vives la pérdida de los trabajos. Así que hay que ser bien responsable con lo que estás haciendo. Señor, y de verdad eres bien irresponsable regularmente. Señor Kunzman Pérez, le quiero preguntar algo. Usted sabe que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es decir, tiene límites, ¿no? Según Karl Popper. Uno de ellos es precisamente, claro, la apología del odio racial, ¿no? Asimismo, la libertad de reunión, que también está consagrada en la Constitución, yo me imagino que usted debe saberlo, también está limitada por el uso de armas. ¿Cómo usted pretendía entonces montar una marcha que incumplía esos dos límites? Nunca quisimos hacer una marcha contra una determinada raza o mucho menos con armas. Así que para la tranquilidad de todo el mundo eso no era así. ¿Y por qué se le estaba plegando gente que sí está a favor del uso de armas y que sí está en contra de la llegada de los inmigrantes? Porque en una marcha va cualquier persona, es así de sencillo. Ya, ¿y usted se hace cargo de eso como convocante de esa marcha? Yo me hago cargo de los chilenos que hoy día no tienen espacio en ninguna parte, que no tienen espacio en los consultorios. Yo le estoy preguntando por la consultorios. marcha, señor Kunzman Pérez. Y yo le estoy diciendo exactamente lo que usted necesita escuchar. ¿Ya? Que es, nosotros nos convocamos a chilenos en una situación de necesidad. Si llega alguien que no está en sus facultades mentales regulares, ya no es problema nuestro. ¿Y cómo explica usted entonces, señor Kunzman Pérez, que en su movimiento hayan videos que se han filtrado, que se han visto, de gente que no muestra la cara, de gente que está haciendo ejercicio, porque a usted parece que le gusta harto los ejercicios, sí. Pero algunos de ellos con armas? ¿Cómo se explica usted? ¿Existen facciones dentro de su movimiento que tienen aquella potestad, que tienen aquella posibilidad de hacer desplante, despliegue de armas frente a cámara? Creo que usted me lo explica. No, no es verdad. Nosotros jamás hemos usado armas. Sí hacemos clases de artes marciales, boxeo, lucha, kobudo, karate, gratuito, para jóvenes en situaciones de precariedad. ¿Y esos videos, señor Kunzman Pérez, se les filtraron también? No son nuestros. Jamás hemos tenido armas en el movimiento. Nunca. No es verdad. Pedro, mire, y responsabilidad respecto con esas afirmaciones, porque es un delito. El delito del porte de armas, de hacer exhibición de armas, claro, también lo creo. Es un delito. O sea, ustedes lo tienen eso controlado, o sea, ustedes no apoyan el uso de armas. Jamás haríamos eso. Qué bueno. Sigamos con Polo. Sí, yo creo que esta es una de las discusiones donde aquí nadie va a convencer a nadie, porque claramente nuestros invitados están absolutamente convencidos de lo que están planteando y no va a haber mucha modificación, pero sí creo que podemos intentar entender los argumentos. Y usted decía, no queremos que entren personas con antecedentes delictuales, ¿no es cierto? Cosa que también ha dicho el gobierno y en eso hay mucha claridad. No queremos personas que no vengan a aportar al país, dijo también. Ahí la cosa es un poquitito más vaga, porque qué es aportar al país y qué no es aportar al país. Y lo tercero, que no queremos personas que vengan a convertirse en un peso. Correcto. Entonces, ¿a quiénes no quieren, en definitiva? A todos, porque finalmente, de la manera como lo está exponiendo, podría eso involucrar a cualquier persona que legítimamente, por necesidad, muchas veces necesidad vital, tienen que salir de su país y entrar a otro país, un país que les pueda ofrecer algún tipo de oportunidad de poder vivir y de poder mejorar su propia condición y la de su familia. Entonces, estamos aquí hablando de algo que es muy importante para esa persona que viene, pero usted está diciendo no queremos que sean un peso para nuestra sociedad. Finalmente los agrupa a todos. No es así. ¿Por qué? Porque de hecho la ley migratoria actual ya habla de gente que sea capaz de sustentarse a sí misma dentro de la nación chilena. Por lo demás, hay gente en estado de precariedad tremendo. 1.300 niños muertos en el Sename, 26.000 personas muertas solamente en estadística del año pasado en listas de espera. La precariedad es de los chilenos y los chilenos estamos primero. ¿Les guste o no les guste? O sea, perdón, pero en el fondo lo que estás diciendo tú con eso, Pedro... No me contestó la pregunta. O sea, la pregunta entonces está claro, no quieren ningún extranjero. No, eso no es verdad. Nosotros necesitamos mano de obra calificada. Calificada. Pedro, porque los que le está afectando más
es a la mano de obra no calificada. Ustedes no viven donde está viviendo la gente, no están peleando por los trabajos más precarios. Imagínense que según la Universidad Católica, los sueldos no van a poder subir en 10 años, Pedro, porque hay 1 millón de personas que han entrado al país. Pedro, solamente lo hace que creo que tú estás estigmatizando algo que también hay que ser bien responsable. Yo vengo de una familia de inmigrantes que mi abuelo llegó a los 16 años, que una mano adelante y una mano atrás. Dejó a 9 hermanos allá y nunca vamos... No era mano de obra calificada. Entonces lo que estoy diciendo es que, entonces déjame explicarte que por favor no te equivoques, porque en el fondo yo soy una generación que pudo estudiar, pero mi abuelo en segundo medio chileno se tuvo que ir de su país y tuvo que rearmarse en un país que le abrió las puertas. Y seguramente mucha gente que nos está viendo en esa época, cuando se vino mi abuelo, o como muchos inmigrantes, por eso te digo, porque el porcentaje de inmigrantes, de cómo se ha ido mezclando el país, es gigantesco, también pensaban los chilenos de esa época que no tenían que llegar. Cuando tú hablas de mano de obra calificada, a mí me llama la atención porque la gente que llega acá no solamente es gente que no tiene estudios, sino también hay profesionales, gente que puede aportar una generación para que después la segunda generación pueda estudiar. Hay mucha gente que hoy día es microempresaria y empresaria que son primera generación que pudo estudiar de su familia y que son chilenos. Entonces, y que no tiene nada que ver con los inmigrantes. Cuando tú hablas de que el Cerame tiene 1.300 niños o de que los consultorios están llenos, eso no tiene que ver con los inmigrantes, tiene que ver con un sistema que está mal planteado. Entonces, ¿por qué tú pones el foco en ese lugar, y esa es la pregunta, y no donde debería ponerse a mi juicio, que tiene que ver con las instituciones que no funcionan? A ver, 2 cosas antes de que Claudia pueda hablar. Hay una cosa que se llama dumping social. El dumping es la saturación de los mercados por un determinado producto. Lamentablemente, en este momento son personas. Y cuando tú saturas cualquier servicio público con personas, el resultado es que no dan abasto. Es súper simple. Lo otro, a partir del año 1836 en adelante, en el cual hay una migración del 0.6% al 1% como máximo por año, el país lo podía soportar. Pero no cuando hay una migración del año 2017 al 2019 de un 6.6% de ingreso. Es decir, pasamos de tener 100.000 inmigrantes al año a tener 1.200.000 sí, pero hay que en uno. Un contexto, pues, y el contexto es aún peor. Pero es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado para... Le propongo algo también. El mundo ha cambiado para los que tienen cómo sobrevivir. Los pobres no tienen cómo. Vamos a escuchar también a Pierre y Sergio le quiere hacer una pregunta, por favor. Básicamente, tengo la sensación que todos somos migrantes de una u otra manera. Y brevemente para don Pedro Kunzmann, si la situación climatológica, si el glaciar Nechaurren se derrite, lo más probable es que muchísimos santiaguinos tengamos que salir de esta ciudad a buscar otros espacios donde la vida pueda seguir desarrollándose. Y por lo mismo quisiera preguntarle a William Pierre, que también es nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias, Pierre. ¿Qué te pasa a ti con toda esta discusión? ¿Cómo lo ves tú que eres inmigrante en nuestro país? Muy buenos días a todos y gracias por la bienvenida acá en este canal al señor Pedro. Moi salué un homme qui a tout pouvoir. Me souhaite pour prendre conscience de su abdio y la realidad. Mira, una diversidad. Ojalá que algún día podrás aprender ese idioma. Y tengo para decirte, aquella vez cuando Chile tuvo problemas, en ningún momento en Venezuela le hicieron marcha. Estos chilenos que se emigraron a Venezuela, a Suiza, a Europa, en la dictadura. Hoy en día yo pedí plan retorno humanitario, llevando a haitiano a Haití, y el avión trajo chileno de Venezuela. Sí. Ellos en ningún momento dijeron, Hugo Chávez lo trataron mal. Concienticemos, usamos la educación, el método, por favor. 30.000 chilenos emigraron en 30 millones de venezolanos. Hay 5 continentes en el mundo, 5 continentes. Somos todos americanos. Ahora, por la corrupción de nuestras autoridades, vemos la obligación de emigrar de un lugar a otro, pero no porque venimos a causar daño. Aprendemos algunas cosas malas de los nacionales, pero queremos estar incorrectas la ley. Yo estoy aprendiendo lo que me está enseñando, porque el país es tuyo. Ahora, por favor, concienticemos. ¿Por qué llamamos a guerra? Al final, tenemos un patrimonio. La tierra no es de nadie. Tenemos que vivir, hermanos, hermandad. ¿Por qué estamos llamando a huelga? Ahora, hay una política general que el gobierno debe regularizar. No sabemos cuándo va a ser. Porque esta causa que viene de 1935, la política migratoria en Chile, no es culpa tuya, no es de nadie, sino tenemos que concientizar para saber cuándo va a ser. Es que estamos todos de acuerdo que esa política es antigua, pero una cosa es llamar a regularizar o modificar o mejorar, ¿no es cierto?, el sistema migratorio, que todos sabemos que es antiguo, es del 75, tiene el mismo año que tengo yo. Pero otra cosa es llamar
a que no ingrese más gente. Entonces, explica, Pedro, ahí también preguntarte, ¿ustedes qué es lo que quieren específicamente con esta marcha? ¿Es regularizar o definitivamente decir aquí los chilenos primero, después los inmigrantes? Hay una confusión. A ver, William. La confusión que hay, ya nosotros no sabemos en quién creer. Hoy en día ya el odio se está aumentando. Usted lo siente usted. Por supuesto. Porque lo que hace Pedro hoy, Claudia, y también es la persona que apareció en la nota de Villañez, hay muchas personas que piensan así. Y uno lo puede ver en las redes sociales. Ahora me le pregunto a usted, William, ¿usted ha sentido esa animadversión y esa discriminación acá? Sí, existe. Pero yo tengo la capacidad de resistirlo. Nosotros, nuestra gente, porque nosotros somos madre de la patria. De 1803. Tomamos la independencia. Tenemos la capacidad de soportar, de aguantar lo que nos dicen mal y de llevar la educación. Por eso dicen, esta gente no se mete con nadie, porque venimos con la mente tranquila para dar la educación a las personas que llaman a marchar. Pero esta marcha, señor Pedro, por favor, concienticemos, porque es un mundo, debemos vivir en armonía, en hermandad. Perdona que te interrumpa, que quiero hacer una pregunta, Pedro, solamente esto para entender, porque es súper importante que tú aproveches la pantalla también para dejar claro que sí, que no. Y porque obviamente este llamado, hay mucha gente, como dice Tonka, que se puede adherir y otra gente que efectivamente, esto polariza el país, eso es lo que te quiero decir. Sí. Pedro, por ejemplo, en tu caso, te lo pregunto así directamente, si es que, ¿tú a qué te dedicas hoy día? ¿Trabajas o estudias? ¿A qué te dedicas? Estudio, trabajo, tenemos una pequeña empresa, hacemos un montón de cosas para sobrevivir. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Te pregunto, por ejemplo, ¿tú postularías a una empresa donde el dueño es haitiano? Por supuesto. ¿Tú podrías entonces, por ejemplo, trabajar donde el dueño es tu jefe, es haitiano o es venezolano? ¿O colombiano? ¿Tú lo harías? Cuando se viene a aportar no hay ningún problema, si esto no se trata de eso. Ya, por eso lo estoy preguntando, porque para dejar claro el tema. Sí, por supuesto. Esto no tiene nada que ver con eso, nada. Entonces, ¿esto tiene que ver con qué? ¿Con que las políticas de migración en nuestro país son débiles y ustedes quieren fortalecerlas? Miren, es tan simple como que actualmente estamos en un desmedro tal como chilenos que no podemos favorecer extranjeros antes que los chilenos. Es así de sencillo. ¿Y en qué se favorece? Aquí hay tres grandes... Usted, me imagino que no leyeron la nueva ley de migración. Ya, pues, ¿Alguno la leyó? Pedro, ¿te puedo pedir un favor? No seamos agresivos en la conversación. No es ser agresivo, lo que pasa es que están totalmente desconectados de la realidad. Pedro, el artículo 15 y 16 de la nueva ley de migración. Pedro, por favor te pido que no nos trates así porque tú no conoces la realidad de cada uno. Yo tengo un hijo inmigrante. Entonces, lo tengo súper claro. Entonces es imposible que tenga desconexión de la realidad cuando tengo un hijo inmigrante. Entonces, por favor te pido que no digas cosas que no son y hablemos del tema. Ya, pregunta, mira, ¿qué dice ese artículo? Después la doctora le quiere hacer una pregunta. A Claudia, de hecho, le podemos dar ese espacio para que explique cuáles son los puntos esenciales de esta nueva ley de migración, que me imagino que la gente tiene bien poca información sobre el tema. Gracias por darme la palabra. Finalmente, primero quiero lamentar que no estamos adentro del estudio, ya que no se puede producir un debate un poquito más ameno y que se dé de forma más natural. No nos estamos mirando a las caras como para poder tener una reciprocidad un poquito más orgánica. Cuando hablamos de que tenemos un problema con la ley migratoria nueva, es que se pone a los migrantes, incluso los irregulares, en la misma situación de aquellos que han cumplido con la ley. Es decir, se despenaliza el estado de irregularidad. Entonces, a mí me parece, si yo fuese migrante en un país donde yo he cumplido con todos los trámites a cabalidad, he cumplido con la ley y me tratan igual y me dan, le dan los mismos beneficios a aquellos que no han cumplido con la ley, yo también me sentiría discriminada. Imagino que William Pierre ha cumplido con sus trámites, ha cumplido con su regularidad. Y en realidad, si estuviese en su posición y tratasen a otra persona que no ha cumplido con sus trámites, me sentiría discriminada también, dentro del mismo grupo migratorio. Imagino que si en Haití metiésemos 400.000 chilenos, así de una, también se colapsarían los sistemas, porque Haití no está preparado para atender a los mismos haitianos y menos para atender a 400.000 chilenos, así como Chile no estaba preparado para el mismo sistema para los chilenos, menos para crecer de forma exponencial la cantidad de migrantes que está recibiendo el sistema público en este momento.
Yo quisiera agregar algunas cosas como datos formales y datos duros, porque es interesante que nosotros también entendamos y que las personas en la casa tomen sus propias conclusiones en base a datos. En Chile en este momento el INE dice que hay 1.251.225 inmigrantes, que son el 6.6% de la población. De ellos, 288.000 son venezolanos. Pero también quiero decir que no solo son mano de obra calificada, han aumentado. El año 2014 había 70 médicos venezolanos, el año 2017 había 1.330 médicos venezolanos, que son principalmente oftalmólogos, radiólogos, o sea, es gente que realmente aporta profesionalmente a la población. Pero entonces ahí estamos haciendo una diferencia entre quienes aportan y quienes no, porque en realidad no es tan vago, entonces, quienes están calificados para aportar a nuestro sistema. Y en realidad, o sea, ojalá vengan más personas, y sobre todo al sistema de salud, que nos faltan profesionales de la salud. La doctora quiere terminar. Sí, disculpa. La doctora quiere terminar. Entonces yo creo que en esto también hay que tener una mirada en que efectivamente la visibilización de este tema, digamos, ha sido una cosa muy explosiva en los últimos años. De hecho, los nacimientos de niños extranjeros han aumentado, ¿cierto?, de un 1% a un 12% en los últimos años. Eso también es algo que hay que tener en consideración. Pero también quería decir que, y no siendo yo parte del gobierno para nada, digamos, que el gobierno sí ha puesto recientemente, el 1 de agosto del 2019, el lanzamiento de un compromiso con el migrante. Por lo tanto, este es un tema que sí está siendo parte de la agenda del Ministerio del Trabajo y del Departamento de Extranjería y Migración. ¿Para qué? Para que haya inclusión, respeto a la diversidad y buenas prácticas laborales, tanto desde de lo estatal como de la población y de la empresa privada. Aquí lo importante es que los trabajadores extranjeros y los trabajadores chilenos tienen exactamente las mismas leyes laborales y por lo tanto eso es un tema súper importante. Y los impuestos se pagan igual. Los impuestos se pagan igual. Así es que creo que para poner esto en perspectiva, nosotros no tenemos en este momento una especie como de desplazamiento, que es lo que yo entiendo que están tratando de explicar en su movimiento. No tenemos un desplazamiento de poblaciones chilenas, sino que se están incluyendo trabajadores en igualdad de condiciones. No sé si quieren responder a lo que acaba de decir la doctora. Sí, es que cuando estamos hablando de condiciones laborales es muy distinto a los números que se presentan en cuanto a la gente que está entrando a la fuerza laboral. Actualmente hubo un aumento en 1 millón de personas en la fuerza laboral, de los cuales el 90% está compuesto por extranjeros. Y la creación de empleos no va 1 a 1, esto lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera. Y no da abasto. De hecho, el desempleo en Santiago ha aumentado a un 8,4%, me parece. Sí. Y en realidad no estamos preparados para poder integrar de manera total a todas esas personas que, si pueden venir a trabajar, fantástico, pero en realidad no tenemos los empleos suficientes que den el abasto para poder cumplir con ese tipo de demandas. Hola, Claudia. Hola. Hay más preguntas. Mauricio, sí, dale. Saludos a Mauricio Jürgensen. Te quería preguntar algo. Así como en el tema de migrantes, ustedes también han manifestado posición frente a otros asuntos. Por ejemplo, están en contra de la adopción de parejas homosexuales u otro tipo de asuntos que tienen que ver con la agenda valórica, también definiendo posturas, ¿no? He visto que no están muy en sintonía con lo que hace este gobierno, con un gobierno de derecha. Han mantenido también una postura más bien crítica respecto a los gobiernos más vinculados a la izquierda. He visto que incluso han mantenido alguna distancia respecto de la agenda de José Antonio Kast, que uno podría pensar que es un nombre que se vincula directamente con algunas de las cosas, algunos de los postulados de ustedes. Para entenderlo bien, para entenderte bien, y también a tu amigo Kunzman Pérez, ¿dónde están ubicados ustedes políticamente? Nosotros nos definimos que no somos ni de izquierda ni de derecha, no atendemos a la bidimensionalidad de esas dos nomenclaturas políticas. ¿Ya? Nosotros nos definimos como nacionalistas. Nosotros vamos por el destino de la nación y el beneficio de la nación, ya sea de Chile, y también queremos lo mismo para todos los otros países. Ya. No creemos en caricaturas de supremacismo y lo que se nos ha tratado de pintar en la prensa, y menos nos identificamos con las derechas y menos con las extremas derechas de Kast y amigos. Entiendo. Claudia, y ahí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia para ti entre ser un patriota, como tú lo defines, y derechamente un neonazi? Te lo digo porque, claro, hay grupos neonazis que ya decía ahí tu amigo Kunzman Pérez, no tiene que ver con ustedes, pero se les pliegan o se sienten muy sintonizados con lo que ustedes dicen. Entonces, ¿cómo hacen
¿cómo hacen frente a una suerte de empatía que generan en grupos que aparentemente no representan sus intereses y que son directamente, como lo decía también tu amigo Kunzman Pérez, más complejos porque están al filo de la ley? Es que uno no se puede hacer cargo del tipo de gente que uno puede atraer a través del discurso que uno está poniendo, que es totalmente sincero. Así como hay partidos que puedan atraer gente que le gusta vestirse de Stalin en ciertas fechas. Uno no puede hacerse cargo de ese tipo de convocatorias. Me parece que las personas que se definen como neonazis están viviendo su propio cuento con sus propias cosas, pero en realidad... ¿Y qué postura tienen ustedes frente, Claudia, a los neonazis? ¿A los grupos neonazis? A mí me parece que cualquier persona que caiga en actos de violencia en contra de cualquier persona, sea por sus estados de preferencia sexual, raza, etnia, origen, me parece que es totalmente condenable, así como puede hacerse frente a cualquier grupo que caiga en ese tipo de actos. Condenable. William quiere hacer acá también una acotación. Lo escuchamos. Perfecto, gracias, Claudia. Mi pregunta para ti, señorita, y estoy de acuerdo porque tú tienes un derecho a manifestar, porque es la libertad del ser humano, lo que se siente mal, sea bien, porque cada quien tiene un derecho libre a pensar. Ahora, ¿qué pasaría hoy en día? El odio ha aumentado en las poblaciones, que ponte a un haitiano ya haya sido atacado por un chileno que dice, ya sabes qué, no podemos manifestar, le entramos a puñalada acá. ¿Y tú harás cargo de esa persona? ¿Quién le dará seguridad a esta persona que vive en los barrios peligrosos, que le levantan a diario? Ya ese llamamiento que hicieron para manifestar, que fue rechazada. Estos chilenos que querían salir con arma blanca, ¿qué va a pasar con estos inmigrantes? ¿Quién le va a cubrir los costos? Mira, te vuelvo a reiterar, la marcha y la convocatoria nunca fue en contra de los individuos. Pero es diferente que las personas aprovecharon ese momento para sacar toda su angustia, la negatividad que tienen en cuanto a la cara migrante. Yo lo digo como vocero de la comunidad haitiana, yo trabajo en terreno y lo veo caso por caso y es diferente. Al hacer un llamado a manifestarse, yo creo que debería pedir una mesa de diálogo al gobierno para modificar la ley de migración, que podía ser mucho mejor, no a protestar en la calle. Pero es que los primeros pasos para visibilizar los sentires de la población y de las personas es a través de manifestaciones en calle. Eso se ha hecho siempre. La forma de movilizar el sentir de algo, la forma de movilizar las peticiones de algún grupo en particular siempre ha sido a través de la visibilización en la calle. Claudia, pero sí, la manifestación no está autorizada por la Intendencia. No. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a marchar igual? ¿No van a marchar? ¿Van a acatar esa no autorización? Vamos a volver a pedir la autorización de la marcha, porque es una marcha pacífica. No podemos hacernos cargo de personas que llaman a ir armados, o sea, serán excluidos de la convocatoria, ya que no comparten el sentir original de la convocatoria. ¿Puedo hacer una pregunta, Pedro? Pedro, que está ahí al ladito tuyo, Claudia. Pedro, una pregunta. Cuando se llama a que ingrese gente que aporta y gente que no aporta, yo creo que todos estamos de acuerdo que nadie quiere que entre, ¿no es cierto?, una persona que tenga papeles, ¿no es cierto?, de delincuente, papeles manchados, como se dicen, ni delincuente ni nada. ¿En qué diferencias tú una persona que aporta, o en qué diferencian ustedes, más bien, para no personalizarlo en ti, una persona que aporta, que es inmigrante, a una persona que no aporta? Todos los países tienen ciertas necesidades que les son propias como naciones. Entiéndase, por ejemplo, falta de profesores, si es que lo hubiese, médicos o lo que necesite la nación. El país debiese saber exactamente qué nos falta y cómo nos pueden ayudar los extranjeros en el fondo. Me gustaría hacer una pequeña distinción porque creo que quedó algo en el aire. Nuestro movimiento político es un movimiento nacionalista, porque hoy en día, y esto ya lo dicen los politólogos europeos, no se divide ya el mundo entre izquierdas y derechas, sino entre nacionalismo y globalismo. ¿Cuál es el punto esencial de ese? Que existe la posibilidad de mundializar los países o mantener la posibilidad soberana de defenderlos. Ya, ahí está el punto esencial. Pedro, solamente hacer tu comentario, que ahí yo creo que está el gran punto, porque ustedes analizan que una persona puede aportar desde el punto de vista económico y que puede aportar un trabajo. Por eso tú ocupas un concepto que para mí no me identifica, que tiene que ver con la mano de obra. Ustedes no aportan. O sea, cuando una persona, por ejemplo, llega a un país, yo por eso, y te sacaba el caso de muchos de los que estamos acá, seguramente las personas que llegaron no llegaban en ese minuto con un cartón o no llegaban con la posibilidad de ser profesionales. Entonces, si tú los mirabas,
y los veía, decía, esta persona no va a aportar nada, porque viene básicamente a ocupar un lugar. Entonces yo creo que el ser humano va mucho más allá, y esa yo creo que la diferencia de los que opinamos distinto, va mucho más allá de hacer un aporte netamente laboral. No sé si me explico, el ser humano es mucho más integral que una profesión. A ver, mira, hay que entender ciertas cosas, ciertos matices. Lo que les expliqué antes, que la migración antigua no es la migración actual. Segunda cosa, hay una diferencia entre un migrante y un colono. Un colono es aquel que crea donde no hay nada, el inmigrante llega donde ya hay algo, son cosas diferentes, por si acaso. Pero no me estás diciendo no me estás respondiendo lo que yo te digo. El tema cultural me estás diciendo tú en el fondo. No, yo te digo que en el fondo, por ejemplo, tú hoy día estás estudiando. Sí. Pero si tú eres movilizado a otro país con ganas de estudiar, pero no tienes ningún cartón, tú serías una persona no calificada para poder entrar a un país, porque resulta que tú tienes intenciones de estudiar, pero lamentablemente no tienes cómo acreditar que vas a aportar laboralmente porque no tienes una profesión. Entonces lo que te estoy diciendo es que tú lo calificas como esta persona aporta si es que va a un centro médico y es doctor, o es un ingeniero, o es una persona que viene capacitada. Si una persona que no viene capacitada no va a aportar, y yo creo que va mucho más allá de un título profesional. Porque hay emprendedores, hay gente que puede aportar en otro tipo de labores, hay gente que incluso va a aportar desde el punto de vista de pensamiento. No sé si me explico. Martín, en Chile la educación está asegurada para todos. ¿Todos pueden estudiar? No. ¿No? Entonces, ¿cómo se lo vamos a asegurar a los extranjeros? Ahora, no, pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Tú me acabas de hablar de calificarte dentro de las naciones. No, ni siquiera los chilenos pueden calificarse. Claro. ¿Me permiten, amigos? Primero quiero decir que esta es una de las conversaciones más interesantes que yo he presenciado en Bienvenido. A propósito de lo coyuntural que es la discusión y a propósito de los puntos de vista tan distintos que existen. Pero lo que me pasa, y ahí quiero comentarte algo, Pedro, siento que toda la lectura que tú haces tiene que ver con un orden de las naciones, de la lucha de las naciones. Cuando me da la impresión, y tú me puedes corregir o puedes estar en desacuerdo conmigo, que es un tema antiguo aquel. Que es un tema en el cual tú estás en una forma de pensamiento en la cual ves que esto es una pelea entre países, entre pueblos, entre comunidades, unas mejores que otras, unas con más recursos que otras, unas con mejores estándares de vida que otras. Cuando finalmente lo que nos estamos encontrando es que este es un fenómeno que no solo nos afecta a los chilenos. La migración es un dato de la causa en el mundo entero, tú también lo debes saber muy bien, y ahí hay un montón de lecturas comparadas con respecto a cómo ciertas naciones incorporan este problema. ¿No? Alemania, que es un país que tuvo una forma de observar el mundo, que la conocemos bastante bien, hoy día es uno de los principales países que recibe migrantes. Ellos tendrán sus razones muy importantes con respecto a aquello. Vuelvo a la reflexión, vuelvo solamente a observar un mundo que está cambiando mucho más rápido de lo que creemos y que finalmente puede que, tal vez en unos años más, nosotros también nos transformemos en migrantes. Por eso, la reflexión acerca de los movimientos humanos en el mundo no puede ser cegada y vista como pelea de naciones. Perdona que me da la sensación de que hay mucho de este diálogo en ti. El mundo es uno y cada vez somos más y cada vez las fronteras se van desdibujando mucho más rápido. Solo para poner un punto. Escuchemos la respuesta, sí, te escuchamos, Pedro. Hay varias cosas que son interesantes, no porque algo sea mundial es bueno. Yo creo que si hay calentamiento global no es bueno. En este caso, así que no porque algo sea corriente es positivo. La segunda cosa que es muy interesante es el hecho de que se habla de desdibujar naciones. Eso está pensado desde las grandes transnacionales. Hoy en día hay transnacionales que tienen Producto Interno Bruto mayores que algunos países pequeños, lo que significa que la única manera de poner freno a toda esta mundialización económica tiene que ver con la posibilidad de crear países realmente soberanos. Esto no está pasado de moda, este es el gran debate de los próximos 10 años. Lo dijo así Macron, lo dijo así Matteo Salvini, lo ha dicho así Vladimir Putin. O sea, la geopolítica mundial lo está cambiando todo. Y solamente hay dos bandos, nacionalismo contra el globalismo. Proteger a nuestra nación o dejarla en desmedro del resto de ni siquiera de los otros países, ahora de estos grandes conglomerados internacionales. Ese es el gran punto. Por eso nuestra lucha es tan importante, porque es la del siglo XXI. Ya no se trata de la izquierda proletaria ni de la derecha capitalista. Esto es un postcapitalismo y un postmarxismo. Así que es ahora o nunca esta lucha. Por eso hacemos este gran llamado a todos los chilenos a hacerse parte, a estar en nuestro bando o en el bando de los grandes banqueros internacionales. Pero es que ahí tú polarizas la conversación, Pedro. Y eso es súper es súper delicado. Cuando tú polarizas, tú acabas de hacer algo que yo creo que te identifica muy bien. Tiraste una declaración de principio, polarizaste el mundo en dos.
Así estará el tema, eso no lo impongo yo, lo dice cualquier politólogo a nivel internacional. Pero tú acabas de decir, Pedro, tú acabas de decir que no porque se hable en el mundo de algo va a ser bueno. Pero este es un estudio. Entonces ahora citas el mundo, pero antes no lo citaste. Entonces, politólogos internacionales. Está bien, Pedro, lo que te quiero decir es que hay una cosa que tiene que ver también con lo humano. Y yo creo que me pasa que tú al polarizar la discusión y no dar matices, en la vida cuando tú polarizas algo y no hay matices, lo más probable es que lo que tú estás planteando no pueda crecer, no pueda ampliarse. ¿Se puede fortalecer? Sí, se puede fortalecer. Y es lo que han hecho los grandes, yo creo, o los políticos que son candidatos permanentes, que polarizan, ¿no es cierto?, las situaciones. O el mismo Trump, que polarizó Estados Unidos, ¿no es cierto?, con un discurso nacionalista. ¿No es cierto? Un discurso nacionalista, pero que en rigor... Pero con malas prácticas. Sí, pero en rigor con malas prácticas. Solamente la lucha de las naciones tiene a Bolsonaro destruyendo la Amazonas. No, Bolsonaro no es nuestro global. Para volver a las preguntas, sí, solamente decirles que hay algunas manifestaciones obviamente polarizadas. Voy a leer dos. Por ejemplo, Sebastián Cruz dice, ¿y qué es aportar a un país? ¿Cómo aportan ellos? ¿Por qué no marchan contra los delincuentes? Que estas personas, aunque no aportan, a mi parecer solo es xenofobia. Y después viene otro, para que lo digan que no soy equilibrada, dice, es bien fácil defender la inmigración cuando se gana millones por estar en un matinal. Cero empatía con la mayoría de los chilenos. Doy de un lado y doy de otro, porque finalmente sí se está manifestando. Sí, estoy manifestando la información porque de eso se trata, de tratar de buscar todos los puntos para ser súper transparente. William quería decir algo. Voy a hacer una pregunta a la señorita y a Pedro. Chile está dentro de los países que tienen la inclusión y todos los países están. ¿Acaso crees que la inclusión tiene un límite? ¿La inclusión? Sí. Tiene un cierto límite que la inclusión ya llegamos a 10. Ya no queremos más inclusión. Yo estoy aportando... Tiene un número, digamos. Yo estoy aportando de mi cultura a Chile. La aportación no significa que vengo a poner una empresa. Estoy aportando a la cultura, a la raza, mi idioma. Es un aporte bastante grande de Sudamérica, porque somos todos americanos. Declaraciones racistas, pero bueno, la vamos a aceptar. Pasa lo siguiente, la nación funciona como un gran bote. En este caso es un bote salvavidas. Obviamente hay mucha gente que se está ahogando en el mar y necesitamos ayudarla. Pero llega un punto en el cual nosotros rescatamos tanto ahogado que podemos hundirnos todos. Ahí el gran problema. Ahora, yo quisiera también contribuir con dos elementos bastante objetivos, porque es interesante cuando tú levantas un tema y ustedes dicen, bueno, en la calle es donde se enciende la mecha de la discusión, pero la discusión ya se ha dado hace mucho rato. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de una persona, de un individuo, a movilizarse, salir, entrar de su país, de cualquier país, incluso del propio, así como también el acuerdo de Marruecos, firmado en diciembre del 2018, reconoce que cada país debe y puede darse sus propias políticas migratorias. Por lo tanto, esto no es que ustedes estén descubriendo la pólvora, perdóname que te diga, digamos, esto es algo que viene siendo discutido desde hace muchísimo tiempo por personas que han dedicado su vida a hablar de políticas migratorias. Nosotros en Chile tenemos instancias formales, está el Congreso, está el debate público, están las universidades, están, como tú bien dices, los politólogos, ¿cierto? Y los políticos también para definir esto. ¿Y cómo se expresa la gente? La gente se expresa por vías que son siempre pacíficas. En este país nadie aparece en una foto con un rifle, ¿cierto?, hablando sobre una determinada idea. Eso no está correcto. Yo no estaría en una institución o en un movimiento en donde alguien puso una foto como esa y no tiene una mirada crítica. Él no pertenece a nuestro movimiento por si acaso y nosotros no tenemos ninguna relación con él y condenamos ese tipo de cosas. Lo que usted habla, estimada, es del 10 de diciembre de 1948, cuando se inician todos estos protocolos humanitarios. Así es. Pero hay que tener muy claro que tienen que ver con la posibilidad de salir del país. Por supuesto, están vigentes. Justamente están vigentes. De salir, no de entrar, porque quien entra tiene que ver con la soberanía. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque la URSS no deja de entrar ni salir a la gente. No y solo estos la protocolos, bueno, todos los países que eran de la esfera soviética, en el año 1948. Entonces, efectivamente, siempre ha sido. El problema es que esto ya deja de ser natural. ¿Pedro? ¿Por qué? Porque la ONU, en este caso, sirve a intereses financieros. Depende del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que no son un montón de filántropos, son un montón de banqueros que
ponen el dinero en estas instituciones para romper las barreras nacionales. Ese es el punto. Pedro, y una pregunta, así te lo pregunto sinceramente, yo esto también para entender la postura, las posturas y también poner todos los puntos sobre la I. Por ejemplo, convengamos que en Chile y en todos los países hay profesionales buenos y profesionales malos. ¿Ya? Convengamos eso, ¿no es cierto? ¿Esto estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Para poner un escenario. O sea, hay gallos extraordinariamente buenos profesionales y hay gallos penca también que no funcionan y que son flojos. En todas partes hay de todo. Estamos de acuerdo. Ya. Si tú hoy día, por ejemplo, tienes que elegir, porque tú tienes obviamente rasgos de liderazgo que se observan no solamente por tu conocimiento, sino también por tu personalidad. Y tú el día de mañana tienes que elegir. Y llega un profesional extraordinario, mucho mejor calificado, extranjero, y un chileno que no es del nivel y que no alcanza ni siquiera a llegar a la media del cargo que tú hoy día tienes que elegir para una de esas dos personas. ¿Tú vas a elegir un chileno por ser chileno? Esto me recuerda un poco al juego del miedo, pero voy a responder. Sí, pues es que para ponerle a la conversa también la parte humana. Está bien. Sí. No, nadie en su sano juicio podría decir elijamos el malo. Nunca. Sería una locura. De hecho, la persona que es un profesional y lo hace bien y está aportando a la nación, le está entregando lo mejor a un país, por supuesto, bienvenido. Y el chileno tiene que lograr competir en ese sentido. Si el problema no va por ahí, el problema es el que hemos estado determinando. Yo solo quiero acotar dos cosas que me parecen relevantes. Una es la que decía Claudia, que todas las movilizaciones tenían que ser en la calle para que sean visibles, si no era imposible. Y efectivamente en eso hay una cuota de verdad. Pero antes de llegar a la calle, siempre uno espera o estima de los líderes, precisamente quienes están poniendo la cara, es que hagan el intento mínimo de conversar con las entidades correspondientes. En este caso, presentarse frente al Ejecutivo, presentarse que los patrocina algún tipo de parlamentario. Por algo hay tantos, ¿no? Podrían elegir el que más los pueda representar efectivamente para llevar a cabo esta propuesta y que esta discusión efectivamente se lleva a una escala mayor, pero siempre con respeto y siempre con la mirada de mejorar efectivamente nuestra política migratoria, que no cabe duda que está súper atrasada, no cabe duda que no es efectiva, pero para eso hay que llevarlo, porque finalmente lo que se resuelve es en el Congreso, lo que se resuelve es ahí, no es acá ni en la calle, uno puede manifestarse en contra. Ese es solo como un punto y quería rescatarlo y también preguntarles si han hecho algo con respecto a eso. Y lo otro, ¿no les parece a ustedes, independientemente de la opinión que tengan, no la voy a juzgar porque es una opinión y ante los juicios de valores uno no puede hacer nada, pero ¿no les parece a ustedes que el límite es tan delgado que pueden generar odio, resentimiento, recelo o como quieran llamarlo frente a las personas que son migrantes bien calificadas como ustedes solicitan y que están tratando de hacer una labor acá y caben todas dentro del mismo saco? Mira, para referirme primero a la primera parte, nosotros estamos en un sistema democrático. Aquí, quienes nos gobiernan nos representan a través de nuestras opiniones y cómo movilizamos esas opiniones es llevándolas a la calle. ¿Cómo podemos decidir por el resto? ¿Cómo pueden decidir solamente un grupo de personas que se supone que están calificadas para poder responder a este tipo de demandas si no se le consulta a la población primero? La forma de hacer visibles esas demandas es a través de este tipo de movilizaciones. Pero ustedes trataron de hacerlo visible y se les están sumando, ustedes dicen que se les están sumando otras organizaciones que ustedes no los representan y que ustedes no están de acuerdo con ellos y que lo consideran peligroso. Entonces, ¿no les parece que es un juego un poquitito difícil, el límite muy delgado? Así como pasa con todas las movilizaciones de todo tipo de índole. Siempre se van a traer cosas. O sea, en las movilizaciones por la educación... las movilizaciones por la educación siempre terminaban con desmanes, por encapuchados y qué sé yo, y yo estoy muy segura que los dirigentes estudiantiles nunca llamaban a esas personas a unírseles, pero llegaban igual, es una cosa inevitable. En realidad yo creo que hay que mirar el espíritu de la movilización y el espíritu de la marcha o el espíritu de lo que está demandando la gente y después tratamos de sanar ese tipo de cosas, porque en realidad que se atraigan elementos indeseables es una cosa que es muy inevitable. Uno no puede controlar la libertad de hacer del resto. Nosotros queremos, vocera de los estudiantes universitarios y vicepresidente del Partido Movimiento Social Patriota, ella es Claudia Navarro, que estábamos conversando con ella,
y Pedro Guzmán, que es vocero del Movimiento Social Patriota. Nosotros queremos agradecerle, queremos tener una conversación, un interesante debate. Hay mucho que por ver, digamos, para futuro. Ustedes están instalando un tema, estamos, como ustedes dicen, en un país libre, democracia, todos los temas se pueden instalar, y en ese sentido vamos a seguir conversando con ustedes, pero también queremos agradecerle a Pierre. Sí, vamos a agradecerle y a despedir a William Pierre, muy amable, gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con Claudio y Pedro, sabemos que usted tiene otros compromisos y vamos a seguir hablando de esto. Voy a leer, les voy a leer otros tweets a la vuelta de la nota, ¿o no, Polo? Porque tú tienes otra nota para compartir. Porque, a ver, esto tiene expresiones acá en Chile, lo decía ya Sergio, el tema de la inmigración es un tema que se está dando en todas partes del mundo y particularmente en Estados Unidos, y se está expresando además de una manera muy, digamos, preocupante. Uno tiene que ver con los tiroteos que hubo. Tiroteos, particularmente los tiroteos en El Paso, en Texas, que han sido considerados como dirigidos específicamente en contra de inmigrantes mexicanos. Y también las redadas masivas que ha habido en los últimos días, en las últimas horas, la imagen de esa niñita, de inmigrantes, con terrible, imágenes que son realmente una hija desgarradoras. llorando al papá. Veamos la nota y lo seguimos conversando aquí en Bienvenidos. Podría considerarse un récord, el mayor allanamiento que se haya realizado en un solo estado. 683 personas que tras su detención en Mississippi comenzaron a ser procesadas por violaciones migratorias, aunque para ellos esto nada tiene de histórico. My dad didn't do nothing. He's not a criminal or something. That's what the immigrants took them. Please let him free. Governments, please put your heart. Let my parents be free with everybody else, please. Don't leave the child with crying. El llanto de Magdalena es una clara muestra del drama familiar y social que dejan estas redadas. En el país vecino se siente con fuerza. 107 mexicanos fueron detenidos durante los allanamientos a fábricas procesadoras de alimentos, un grupo de migrantes indocumentados que hoy pide una oportunidad en Estados Unidos, tal como otros tantos que la han tenido y se han convertido en un aporte para el país. And the Oscar goes to Alejandro G. Inarritu. Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Los tres son directores de cine, los tres han arrasado en los premios Oscar y los tres han conseguido renombre en Hollywood. Sus películas emocionan al mundo entero y su enorme aporte a la industria hoy es tema indiscutido. Pero hay algo más que tienen en común. Todos son mexicanos que han conseguido éxito en Estados Unidos. Y Guillermo del Toro así lo recordó cuando descubrió la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood. I'm Mexican and I am an immigrant. We are in a moment of great fear and great division. But the antidote to that is to come together, to realize that those divisions are complete fantasy. Thalía, Salma Hayek o el fallecido divo de Juárez, Juan Gabriel, son otros de los artistas que han triunfado en el país vecino, y es apenas una parte del aporte que hacen millones de mexicanos en Estados Unidos. Somos unas personas honestas, trabajadoras, que venimos a este país, ¿verdad?, a luchar por tener algo mejor en nuestro hogar. De acuerdo con el último censo estadounidense, de los 57 millones de latinos residentes en Estados Unidos, un 63% son de origen mexicano. En total, más de 36 millones de personas. El gobierno mexicano, en tanto, calcula que al 2018 había más de 12 millones de residentes estadounidenses nacidos en México. Somos países amigos, nosotros venimos y consumimos mucho para acá. En materia económica, los latinos en Estados Unidos también tienen un papel de relevancia, pues son significativamente más jóvenes que el promedio de la población. Eso los posiciona como parte importante de la fuerza laboral y de consumo futuro. América es mi hogar, América me ha brindado muchas oportunidades, es todo lo que conozco. Como yo llegué aquí a la edad de 1 año, y aquí está mi futuro. Ese es el sueño de millones de mexicanos en Estados Unidos, poder proyectar su vida en un país que a algunos les ha entregado tanto y que con otros ha sido tan esquivo. Con algunos
mensajes, dice Danita Linda, de los muchos que han llegado, rescaté 2. Me preocupa que bajo el supuesto derecho a que todos puedan decir y opinar lo que quieran, le den espacios públicos a personas, movimientos racistas, clasistas, xenófobos. Estamos mal, todo tiene un límite, dice. Y acá dice Gabriel Guerrero, soy muy nacionalista, he jurado a la bandera 2 veces, pero también pregunto, por un trabajo de 10.000, el chileno quiere 20.000 más colación y el extranjero en general acepta los 10.000. Aquí en contrato nacionalista y realista, dice Gabriel. Estamos buscando algunas opiniones. Mauricio. Sí, chiquillo, Social Patriota, les quería preguntar una cosa. Si ustedes creen estar como capturando un sentir popular, si ustedes dicen estar conectados con lo que pasa en las poblaciones más necesitadas, que es un poco lo que observaba el amigo Kunzman Pérez temprano, si ustedes creen que efectivamente están representando algo que la gente de verdad quiere decir, ¿por qué creen ustedes que no le aceptaron la marcha? ¿Se sienten perseguidos? ¿Creen que hay alguien que está conspirando contra lo que ustedes están viendo y el resto de nosotros no? A ver, yo creo que una conspiración como de un montón de tipos alrededor de una mesa con velas, no creo que sea así. ¿Ya? Yo creo que la conspiración es mucho más simple que eso. La conspiración es que hay cosas que son políticamente correctas y políticamente incorrectas. ¿Ya? Y el gobierno, como es servir a la ONU, necesariamente no puede decir cosas... que para entenderlo, este gobierno, tú dices que este gobierno de derecha de Sebastián Piñera es servir a la ONU. Por supuesto, todos los gobiernos de Michelle Bachelet también funcionan igual. Ya. Funcionan exactamente igual. Si no, pregúntele dónde está la comisionada de Derechos Humanos. Allá está. Por lobby. A ver, una cuestión interesante que se habló antes, del tema de Alemania. Dijeron que Alemania recibía siempre migrantes, ¿verdad? Bueno, ahora saben que se tuvieron que detener las políticas migratorias de puertas abiertas y habían recibido 1 millón de migrantes sobre 65 millones de personas. Ya, pero Pedro... Además de haber tenido asegurado... Pedro, disculpa, es que no me respondió la pregunta. Es que yo en verdad quiero saber si tú crees que acá, en Chile, ustedes, están siendo perseguidos, están siendo bloqueados, sienten que no tienen la posibilidad de ilustrarnos con su ideario. No se trata de ilustrar, se trata de mostrar lo obvio nomás. Y creo que en alguna medida sí, hay un cierto bloqueo a la idea nacionalista y a ustedes les agradezco profundamente esta diferencia y que realmente están mostrando pluralismo en esto. Claro. Así que se le agradece profundamente. Pero la regla general es que no exista este espacio de debate. De hecho, es la primera vez que acontece que nos dejan salir en televisión abierta. Siempre está totalmente editado. Así que yo estoy profundamente agradecido. ¿Y tú crees que ese como comillas bloqueo o esto que no ha pasado antes, que tú nos estás agradeciendo a nosotros, tiene que ver con persecución o directamente con que hay medios y lugares que tienen cierto resguardo, cierto recaudo respecto de discursos que pueden ser una abierta apología al odio? Ambas cosas. Hay cosas que son políticas propias de los editores y otras que son derechamente bloqueos mediáticos. Es una cuestión bastante simple. Mira, para que te hagas una idea, nadie ha hablado de los grupos antifascistas que nos han amenazado, anarquistas, comunistas, de matarnos, de matar a mis hijas y otras cosas por el estilo, por nuestras cosas, y nadie ha dicho nada. ¿Cómo ha recibido, son víctimas, Pedro, ¿cómo ha recibido esas amenazas? La víctima eres tú. No, te pregunto si tú... No, pero disculpe, te lo pregunto en serio. ¿cómo has recibido tú esas amenazas? Disculpa. Que son víctimas de esa... No, yo no me siento víctima. Pero te lo pregunto, ¿tú sientes que son víctimas de esas amenazas y que quedan impunes, dices tú? Y me gustaría agregar cómo las has recibido esas amenazas. Si nos puedes detallar esa respuesta, por favor. A ver, siempre son negativas, pero la verdad ya estamos acostumbrados. Normalmente esta gente habla, grita y balbucea mucho, pero hacen poco. Así que en realidad no les tenemos miedo y aunque fuese real, por estas cosas vale la pena esforzarse y correr riesgo, porque es por el bien de una nación completa, es por el futuro de nuestros hijos. Y cuando hablas de correr riesgos, ¿te refieres como a, no sé, defenderte con armas, algo así más radical? Estas son mis armas. No, no voy a decir como le hago Peber, que son mis ideales. ¿Mostraste tus puños? No, lo que pasa es que... Es que no se ve bien de acá. Cuando nos atacan, obviamente si te van a atacar a golpes, nos vamos a defender. Nosotros no somos liberales conservadores que se van a esconder detrás de la falda de otras personas. Nosotros nos vamos a defender, somos chilenos. Así como lo hicieron los héroes de la Concepción, como lo hizo Prat, vamos a pelear y nos vamos a defender. Pero nunca vamos a ir a agredir a nadie. Eso no es real, jamás vamos a salir con armas a la calle. Sería una locura, una tontería, menos en un sistema democrático que todavía funciona, pero funciona. Vamos con otras preguntas, Pablo. A ver, yo creo que cuando uno siembra odio, cosecha odio. Por lo tanto, no me extraña que estén recibiendo ustedes respuesta de otros grupos fanáticos y extremos. Ahora... una cosa que a mí me llama la atención y quiero entender la propuesta que están haciendo ustedes. Que en las marchas que han realizado, estaba viendo algunas fotografías de una marcha en Puerto Montt
Y hablaban de cerrar las puertas. Esa es la propuesta, es la única respuesta hoy día, según ustedes, cerrar las puertas a toda inmigración. Cerrar fronteras tiene que ver más bien con una cuestión simbólica, se la explico un poco. Cerrar fronteras tiene que ver con hacer inventario a nivel nacional, es decir, qué hay y qué no hay dentro de la nación. Segunda cosa, tiene que haber deportaciones a todos aquellos que han entrado irregularmente, que han mentido y que han cometido delitos. Tal como lo que estábamos viendo en Estados Unidos, deportación a todo el que haya entrado irregularmente. Por supuesto, a pesar de que Obama era el mayor deportador de personas, pero sí, efectivamente. Ya, eso es lo que estás proponiendo tú entonces. Entre otras cosas, además de eso, ayudas sociales para los nacionales. Es el escenario entonces que tú estás proponiendo, que la policía, que carabineros, que investigaciones, vaya a buscar a cada uno de los inmigrantes que están irregularmente y a ellos se los deporte. Esa es la idea. Sí, que hagan cumplir la ley, porque para eso están. Y Carabineros tiene que cumplir esa labor. Decirles que sí que tenemos algo, antes de seguir la conversación, hemos rescatado algunos tweets, algunos mensajes de todo tipo para tratar de expresar en la pantalla las opiniones diversas que hay sobre este tema. Y aquí vienen y Mati nos ayuda. @bienvenidos13, este es de PAM. Resulta que todos los problemas de las poblaciones ahora son culpa de los migrantes y no del sistema injusto que tenemos. Marita. Basta de recibir tanta gente como si fuésemos el tremendo país. Ni Estados Unidos, que es potencia, deja entrar a todos. Y aquí no estamos en condiciones y punto. Es la realidad. Esteban, inmigrantes deben ser controlados como en cualquier país. Esto no es ser mala persona o poco empático. Carolina López Munizaga, no es cerrar las puertas, pero sí limitar el ingreso. ¿No somos una potencia mundial para recibir a tantas personas o creen que es una gran fuente de trabajo vender Super 8 y agua mineral en los semáforos? Si me permiten, quería conversar una vez más con los amigos, ¿no? Básicamente, con respecto al tema de la libertad de expresión, recuerdo que a comienzos de los años 2000 hubo una reunión, o se pretendía hacer una reunión en Chile de distintos grupos nacionalistas convocados por organizaciones chilenas, y el Estado chileno respondió agresivamente invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Quiero comentarte que en ese programa, en el Futuro de Chile, yo fui uno de los principales detractores de esa medida porque me parece que la conversación, que la palabra, que la discusión siempre es beneficiosa. Debemos acostumbrarnos a escuchar todos los puntos de vista porque siempre podemos encontrarnos en algún punto. Y quiero recoger algo que se señalaba en el tuit. Creo que efectivamente cargar de la problemática social chilena a la migración es sin duda vendarse la vista también, porque lo que ocurre es que tenemos un país desigual, uno de los países más desiguales del mundo. Hay otros temas que podrían ayudar no solo a los migrantes, sino también a los connacionales, que tienen que ver por una situación de estructura de Estado, de políticas públicas, y yo creo que ahí es donde a mí me extraña que el punto ustedes carguen toda su discusión en el fenómeno migrante, porque finalmente Chile es un país que tiene muchas más debilidades que aquellas solamente, ¿o no, Pedro, Claudia? Es que, claro, como decía el tuit, ahí no es que los problemas públicos, los problemas de Chile sean culpa de los migrantes, sino que la inyección de esta masa migratoria que es tan grande agrava un problema que ya existía. Nuestro país no daba abasto para los propios chilenos, menos va a dar abasto para recibir 1.200.000 personas que en realidad la mayoría sí necesita mucha ayuda. Son personas que vienen de países con muchas dificultades y necesitan que los ayudemos, pero no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Si nos comparamos con países del primer mundo, claro que el tema migratorio no es ningún problema, ya que tienen muchos problemas resueltos. No hay indigencia, no hay gente esperando, muriéndose en las listas de espera, no están los servicios de salud colapsados. Aquí sí, nosotros no somos un país del primer mundo, somos un país que se está tratando de parar. Y podemos ayudarlos, pero una vez que ya tengamos un poquito más ordenado el tema en nuestro propio país. Y no se trata de cerrar las fronteras, sino que tratar de un poco de mitigar esta inyección tan grande de migrantes. No nos pongamos extremistas y no empecemos a hacer caricaturas que en realidad lo único que hacen es distraernos de la discusión real, sino que empecemos a ver cómo podemos mejorar las leyes para que podamos integrar a los migrantes y que no, sigamos con este colapso en el sistema público. Claudia, queríamos agradecerte, Claudia Navarro, vocero de los estudiantes universitarios y vicepresidente del Partido Movimiento Social Patriota, a Pedro Guzmán, que está ahí también, vocero del Movimiento Social Patriota. Hemos generado una conversación, una discusión
Muy de acuerdo con lo que dice Sergio también, que estamos en una sociedad que es interesante también poder exponer los puntos de vista. Hay una postura canal, que también hay que decir. Sí, antes de ir a la postura canal, Bienvenidos 3 está en número 1 trending topic. O sea, esto de verdad genera pasiones, debate y polariza, solamente para aportar eso. Un tema país. Sí. Y con respecto a la visión del canal también, que es importante tenerla porque le hemos dado todo aquí. La han dado ustedes, tuvimos la oportunidad aquí de todos de debatir. También hay una postura que tiene que ver obviamente con la inclusión, con la no segregación. Este es un canal que abre todos los temas, pero también tiene una postura con respecto a la visión de la inclusión de no solamente de los inmigrantes, sino de la sociedad completa, en armonía, buscando no la división, sino más bien, ¿no es cierto?, la inclusión de cada una de las partes. Agradecerles y bueno, se ha generado una conversación también en la casa y después cada uno sacará sus conclusiones. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias también, Claudia.